Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde. Vamos a aprovechar, hermanos, de estudiar las Escrituras. Quiero que hagamos un estudio sobre doctrina. Vamos a hablar doctrina. Quiero, hermanos, que antes de que iniciemos vamos a hacer una oración. Así que pongámonos de pie, vamos a invocar en nombre de nuestro Dios. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde estar en tu santo templo para poder glorificar su nombre. Bendice, Señor, este estudio, que nuestra mente y nuestro corazón puedan quedar atentos y convencidos de tu palabra, y que al mismo tiempo, Señor, tengamos cuidado con tanta falsa enseñanza y citas bíblicas que muchas personas malintencionadas sacan de contexto. Bendícelo, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿de qué se trata el estudio, hermanos? Vamos a ver un pequeño video, es un trozo de un video, donde en este video un pastor protestante llamado Armando Alducin ataca fuertemente a la iglesia adventista. Es interesante, hermanos, que yo no tuviera ningún problema con él si estas enseñanzas fueran para sí mismo. El problema es cuando alguien las predica. Y lo peor de todo, que este pastor tiene muchos seguidores, por lo tanto hay que desenmascarar estas falsas enseñanzas, ¿sí? Una cosa es que yo crea algo para mí mismo, pero otra cosa es que yo lo propague y muchas personas queden engañadas y fascinadas con ciertas enseñanzas. En el siguiente video, este pastor dice o llama a la iglesia adventista que somos fariseos y somos judaizantes. Dice también que los adventistas tratamos de imponer cargas que no existen y que se dieron en el antiguo pacto, y que hoy estamos en el pacto de la gracia, y que todas esas cosas que nosotros obedecemos, las leyes que nosotros obedecemos, son leyes del antiguo pacto. También dice este pastor que nosotros los adventistas no entendemos la diferencia entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia. 4 mentiras que este pastor enseña en la introducción de este pequeño trozo de un video, que es un audio pero que ha sido convertido en un video. Es interesante, hermanos, que este pastor tiene una serie de predicaciones y son con el objetivo de atacar la doctrina adventista. Entonces nosotros hay que refutar con la Biblia de lo que él dice es falso testimonio, no es cierto. Y para hacerlo vamos a usar la Biblia, hermano. La mejor arma para desmantelar cualquier error doctrinal, cualquier falsa doctrina, es las Sagradas Escrituras. Usted, hermanos, no vaya a insultar, ustedes no insulten. ¿Han visto ustedes personas que cuando ya no pueden dar un escrito empiezan a hacer ataques personales, empiezan a insultar, empiezan a decir malas palabras, a maldecir? Eso es una evidencia que la persona que está viviendo en un error, en una mentira, y como no tiene sustento para sostenerla, se desvía a insultar o a hacer ataques personales. Entonces nosotros no vamos a hacer ataques personales, nosotros no vamos a atacar a la persona, sino que el problema aquí es doctrinal. Vamos a atacar las calumnias y las mentiras que este pastor dice en contra de la iglesia adventista. Estoy impactado, hermanos, que yo pensé que el que llevaba el número 1 en torcer la Biblia era Luis Toro, pero creo que este pastor le quitó el lugar. Se le llama a este pastor teólogo y erudito, doctor en teología, pero es un experto en torcer las Escrituras.
He estado viendo los videos de él y las predicaciones. Qué tremendo, cómo tuerce, manipula y saca de contexto las escrituras. Y me quedé impactado, hermanos. El último video que vi es de que él dice que el anticristo que va a surgir en Jerusalén en el tercer templo va a ser un homosexual. Y lo usa citando una cita de Daniel donde dice que no tendrá amor de las mujeres. Él dice que ese es un homosexual. Lastimosamente, por falta de tiempo, no podemos profundizar en eso, qué significa el amor de las mujeres y qué es el anticristo en la profecía. El tema de ahora es desmantelar las 4 mentiras que este pastor dice en contra de la iglesia adventista. Y repito, aquí no vamos a atacar a la persona, sino que vamos a atacar o lo vamos a pronunciar en contra de qué, de las falsas enseñanzas que este pastor dice en contra de la iglesia adventista. Vamos a poner el trozo de video. Es un audio convertido en video. Pongan atención lo que dice. Vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio acerca de los adventistas o sabáticos. Adventistas o sabáticos, y para que sea un nombre más moderno, fariseos o judaizantes del siglo XX, porque esta secta trata de imponer cargas que ya no existen, cargas que pasaron en el pacto bajo la ley y que ahora estamos en el pacto bajo la gracia, y no han podido ellos discernir claramente la diferencia entre estar bajo la ley y bajo la gracia. Es cortito lo que dije, pero esa es una introducción a un video. Es una introducción. Hermanos, ¿notaron lo que dijo? El audio está mal grabado, pero se escucha más o menos. Dijo que nosotros somos los fariseos del siglo XX. Nos llamó judaizantes. Eso es peligroso, hermano, porque vamos a estudiar qué significa eso. Dijo también en la tercera mentira, dijo que los adventistas obedecemos leyes que son una carga que se dieron en el antiguo pacto y que hoy estamos en el pacto de la gracia. Y la cuarta mentira enseñó de que nosotros aún estamos bajo la ley, porque dice él que en el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia. Entonces, vamos así a desmantelar cada una de estas enseñanzas que este pastor dice en contra de la iglesia adventista del séptimo día. Primer mentira que él dijo, de que nosotros somos los fariseos modernos. Y este show o este esquema de falsas enseñanzas, todo es por atacar el sábado. Por eso es, hermano, la manipulación de textos y citas y frases es porque no están de acuerdo con el sábado. Por eso es el problema. Esa es la piedra en el zapato. Él dice que somos fariseos. ¿Es cierto que los adventistas somos fariseos? Por lo menos, hermanos, cuando usted tenga una duda de una palabra, no la diga sin saber qué significa. Váyase a un diccionario a ver qué significa la palabra fariseo para que pueda hacer una correcta aplicación. Los adventistas no somos fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era un partido social y una secta social que existía en los tiempos de Cristo. Su origen data desde la segunda mitad del siglo II antes de Jesucristo, cerca de la época de los macabeos. En los tiempos de Cristo, esta secta de los fariseos era una secta muy prominente, o sea, tenía mucho peso, tenía mucha influencia en el Sanedrín, en la nación judía, en los tiempos de Jesús. La palabra fariseo, ¿saben qué significa? Muchas veces nosotros usamos la palabra fariseo como en un sentido despectivo. Ese hermano es un fariseo, este hermano es un fariseo. Pero ¿saben que la palabra fariseo
significa, es una transliteración del hebreo peruchín. Esta palabra significa los separados. Después se le llegó a conocer como los santos, porque la palabra separado o santo se pueden usar intercambiable. Así se denominaban esta secta, los separados o los santos. Es interesante que esta secta en los tiempos de Jesús era una secta muy prominente, les acabo de decir, y esta secta, hermano, era una de las que más atacó a Jesús. Era una de las que promovió las doctrinas o las creencias helenistas. E inclusive los fariseos son los que inculcaron o los que metieron a los judíos la idea del alma inmortal. Por eso es que Jesús, cuando tocó la parábola del rico y Lázaro, hizo referencia a los fariseos, porque los fariseos creían en la inmortalidad natural del alma. Eran los promotores de esta teoría helenista y se consideraban en los fariseos como hijos de Abraham. Es muy importante eso, hermano. Ahora, quiero que entendamos lo siguiente, hermanos. Comparar a los fariseos con la iglesia adventista está fuera de contexto y es descabellado. Les voy a decir por qué razón. Los fariseos guardaban la ley, ¿sí o no? ¿Guardaban la ley los fariseos? No. Los fariseos profesaban guardarla. Si en realidad los fariseos hubiesen guardado la ley, ¿qué hubiese pasado? No hubiesen matado a Jesús, ni hubiesen andado buscándolo para tratar de tentarle. Los fariseos eran los enemigos número uno de Jesús. Los fariseos no guardaban la ley, ellos profesaban guardarla. Ellos eran hipócritas, mentirosos. Jesús dijo en Marcos 7, 6 al 8: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de ¿qué? De los hombres. O sea, los fariseos no guardaban la ley. Los fariseos profesaban guardarla a la vista de los hombres, pero eran hipócritas. Si ellos hubieran guardado la ley, hubiesen aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Porque la ley, ¿a quién nos conduce? La ley, ¿a quién señala? A Jesús. Inclusive, hermanos, la Biblia enseña de que el verdadero cumplimiento de la ley es el amor, y los fariseos no tenían amor. Eso dice Romanos 13:10. La Biblia dice que Dios es amor, 1 Juan 4:8. Entonces vemos que los fariseos no guardaban la ley. Los fariseos ni tan siquiera guardaban el sábado. Lo explicamos en el tema anterior, de que los fariseos profesaban guardar el sábado, pero no lo guardaban, porque si hubiesen guardado el sábado, ¿a quién señala? A Cristo como el creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, los fariseos no guardaban el sábado. Lo interesante es que la Biblia enseña de que cada aspecto de la ley conduce a Cristo. Son 10 principios y 10 promesas que señalan a Dios como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Es muy importante eso. Entonces, comparar a los fariseos con los adventistas está fuera de contexto, porque el problema de los fariseos, ¿saben cuál era, hermano? El problema de los fariseos estaba en lo que enseñaban. Los fariseos, hermanos, ellos eran unos grandes hipócritas. Les voy a explicar por qué. En cierta ocasión, los fariseos se encontraron con Jesús en el templo. Eso está en Mateo capítulo 23. Y los fariseos siempre cargaban ciertos pergaminos en la mano de la ley. Ellos se creían maestros de la ley. Y Jesús les dice a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Pero en qué contexto? En el contexto, en ese momento, de lo que ellos cargaban en la mano, que eran los escritos de Moisés, la Torá. Porque por eso se caracterizaban los fariseos. Ahora, es interesante, hermanos, que los fariseos enseñaban cosas que no eran correctas. Por ejemplo, los fariseos enseñaban
de que alguien no podía hacer un milagro en sábado porque era pecado. Y por eso condenaban a Jesús, porque hacía milagros en sábado. Les expliqué anteriormente que los fariseos condenaban a alguien solamente porque escupía en el suelo, porque la saliva con el polvo hacía lodo, y eso era trabajo, quebrantar el sábado. O sea, los fariseos habían exagerado y se habían inventado normas y tradiciones. Los fariseos tenían enseñanzas como, por ejemplo, si alguien no se lavaba las manos ceremonialmente, eso dice Mateo capítulo 15, si alguien no se lavaba las manos ceremonialmente, no por aseo, el texto no está hablando de aseo, de lavarse las manos después de ir al baño. Los fariseos enseñaban una tradición de que si alguien no se lavaba las manos ceremonialmente, estaba inmundo y no podía comer. Inclusive los historiadores judíos como Flavio Josefo y Tácito dicen que los fariseos eran tan extremistas que si no había agua para lavarse, iban a buscar agua en las tinajas. Y si no había agua, escurrían en la tinaja hasta que caía una gota de la tinaja. Y esa gota la tiraban en la mano. Y trataban de que esa gota que caía aquí en el centro de la mano, se rodara así, ¿ve? Y que llegara hasta la punta de los dedos y que se volviera aquí, pero que no fuera a pasar para abajo. Porque si esa gota pasaba para abajo, quedaban contaminados. Porque tenían que lavarse antes de comer. Eran unos grandes hipócritas. Eso lo dice la historia también. Imaginen conseguir esa gotita, hacer aquí la gota de agua que no se fuera a bajar aquí para abajo, porque si se bajaba ya quedaban contaminados. Tenía que la gota salir hasta allá a la punta de los dedos y llegar hasta aquí al centro de la mano. Eran hipócritas. Profesaban guardar la ley, pero no la guardaban. ¿Qué es guardar la ley? Por ejemplo, Salmo 48 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los fariseos no guardaban la ley. Inclusive Salmo 119 versículo 11 dice que los que guardan la ley tienen delicia, es una delicia, dice. Proverbios 3, 1 al 5, Salomón dice: hijo mío, guarda mi ley y átanla en tu cuello y guárdala en tu corazón. Los fariseos no guardaban la ley. Qué ignorancia de Armando Alducín comparar a los fariseos con la iglesia adventista. Porque Armando Alducín cree de que enseñar que debemos de guardar los mandamientos, eso significa ser un fariseo. Ignorancia, no conocen ni tan siquiera el término de fariseo. Los hijos de los adventistas no somos fariseos. ¿Por qué razón? Porque nosotros creemos que los hijos de Dios deben de observar y honrar la ley no como un sentido legalista, sino como una revelación del carácter de Dios y en Cristo que mora en el corazón del verdadero creyente. Los fariseos eran legalistas, usaban la ley como medio de salvación. Los adventistas no enseñamos eso. Los adventistas enseñamos de que los hijos de Dios deben de obedecer la ley no como un legalismo, sino como una expresión de amor, de que el Espíritu mora en el corazón del creyente. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Legalismo y obediencia son dos cosas diferentes. Concepto fariseísmo y obediencia son cosas diferentes. Y esto es lo que nunca entenderá Armando Alducín hasta que Dios le quite la venda de los ojos. Enseñar a obedecer los mandamientos de Dios no es ser fariseísmo. Eso no significa ser fariseo. Ahora, la segunda mentira que dijo Armando Alducín en este trozo de video convertido en audio es que llamó a los adventistas judaizantes. Y el término judaizante es muy común entre las iglesias protestantes y católicos para dirigirse a la iglesia adventista. Somos judaizantes. Y vuelvo a repetir, por lo menos este pastor hubiese buscado un diccionario para buscar lo que significa judaizar o judaísmo. Hay personas que usan términos que ni tan siquiera saben qué significan. ¿Qué es judaizar? Es interesante, hermanos, que me vi a la tarea de buscar en el diccionario, y ni tan siquiera no fue un diccionario bíblico, me fui a un diccionario mundano, a la Real Academia Española, a la RAE, y quise buscar qué significa la palabra judaizar. Noten lo que dice judaizar. Dice: practicar pública
o privadamente ritos y ceremonias de la ley judaica. Un diccionario pagano está diciendo que es judaizar. Practicar ritos y ceremonias de la ley judaica. Ritos y ceremonias de la ley judaica. Eso es judaizar. En otras palabras, judaizar, ¿saben qué significa? Judaizar significa convertir a un gentil al judaísmo. ¿De qué manera lo hacían los judíos? Aplicándole el rito de la circuncisión, ese rito doloroso que era una carga pesada. La palabra circuncisión viene de círculo, era una operación que se le hacía en el órgano genital del bebé a la edad de 8 días. Eso era doloroso. Entonces los judíos, si un gentil quería convertirse al judaísmo y pertenecer, y según los judíos decían, si tú quieres salvarte, tienes que circuncidarte. Si tú quieres pertenecer al pueblo de Dios que somos nosotros, tienes que circuncidarte. Eso se llamaba judaizar. Convertir a un gentil al judaísmo a través del rito de la circuncisión. Es interesante, hermanos, que en la Biblia la palabra judaizar solamente se encuentra una sola vez en toda la Biblia. ¿Saben dónde está? Está en Gálatas 2:14. Noten lo que dice Gálatas 2:14. Vamos a ver lo que dice Gálatas 2:14. Aquí el apóstol Pablo está reprendiendo a Pedro por su hipocresía, porque Pedro vivía como gentil y también vivía como judío, y cuando estaba con los gentiles los hacía o le enseñaba el judaísmo, o sea, tenían que circuncidarse. Noten lo que dice Gálatas 2:14. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente, dice Pablo, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué significa eso? ¿Por qué le enseñas a los gentiles a que se deben de practicar qué? El rito de la circuncisión. O sea, judaizar no es obedecer la ley de Dios. Judaizar no es obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué es judaizar? Es hacerse el rito de qué? De la circuncisión. ¿Para qué? Para ser salvo, según el judaísmo. El judaísmo le da mucha prominencia a la circuncisión. Ahora, es interesante, hermanos, que el judaísmo era una de las enseñanzas que el apóstol Pablo combatió en su tiempo. Ese es el tema presentado en el libro de los Romanos. Cómo Pablo fundaba una iglesia, era un pionero, levantaba una iglesia, edificaba una iglesia en ciertas partes donde iba, y cuando él se iba empezaban a llegar los falsos maestros a inculcar de que debían de circuncidarse los gentiles. Pablo se iba de una iglesia, llegaban otra vez los falsos maestros a querer imponerles este doloroso rito. Ese es el tema de los Gálatas. Los falsos maestros que estaban inculcándoles a los gentiles que se circuncidaran. Este tema quedó claro en el concilio de Jerusalén. Noten lo que dice Hechos capítulo 15 versículos 5 al 11, que para ser salvo un gentil no necesita de circuncisiones. Hechos capítulo 15 versículos 5 al 11. Esto es lo que se decidió en el concilio de Jerusalén en el año 31. Pero algunos de la secta de los fariseos, noten quiénes, hermanos, secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Esta expresión, ley de Moisés, es un énfasis a lo que Dios dijo por medio de Moisés sobre esta práctica, sobre el rito de la circuncisión. Y dice: y mandarles que guardaran la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para reconocer de este asunto. Y después de que mucha discusión, Pedro se levantó. Y noten cómo dijo. Esto fue antes de que Pablo lo reprendiera. O sea, vemos de que allá no había aprendido la lección. Aquí está claro, pero después vuelve otra vez y tuvo Pablo que reprenderlo en público. Pero noten que dice: pero se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya
hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Noten. Pero para recibir el Espíritu Santo no tuvieron que circuncidarse. Y sigue diciendo, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre sí la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Un yugo pesado. ¿Cuál es el yugo pesado, hermanos? ¿Cuál es la carga que los discípulos reprendieron contra los falsos maestros, que nadie podía llevar? ¿Cuál era la carga esa? Ese doloroso rito, la circuncisión. Y eso era judaizar. Eso era un doloroso que nuestros padres pudieron llevar. Y saben, hermano, que eso era una carga pesada. Les voy a explicar. Aunque Dios había dado ese pacto a Abraham en Génesis 17, este era un rito doloroso que muchas personas ya viejas, ya grandes, ya de mayores de edad tenían que hacérselo, si no se lo habían hecho ya como bebé. Por ejemplo, Abraham fue circuncidado aproximadamente a la edad de 85 años y eso dolía, era un dolor fuerte. Pero Dios no quería solamente que la gente entendiera de que solamente se circuncidaran por fuera en el prepucio. Dios quería enseñarles de que Dios quería circuncidar el corazón de los judíos, en el corazón, obediencia, abrazar el pacto. Y los judíos nunca llegaron a entender esto. Se francaron tanto en el doloroso rito, era una carga. Imagínense, hermano, que alguien se hiciera esa operación ya adulto. Eso dolía y duele, hermano. Solo imaginarme eso. Eso duele, una carga que nuestros padres pudieron llevar. Por lo tanto, dice Pedro, no es necesario que los gentiles se circunciden. Dios los ha recibido así y ellos han recibido el Espíritu Santo. Eso es judaísmo. No obedecer los mandamientos de Dios. Eso no es judaísmo. Pero el protestantismo apóstata enseña de que judaísmo es obedecer los mandamientos. A eso le llaman judaísmo. Es interesante, hermano, que el apóstol Pablo comprendió eso, que los cristianos no debemos de circuncidarlos en el prepucio, sino en el corazón. Noten lo que dice Romanos 2:28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión en el corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres. ¿Cuál es el verdadero judío? ¿Cuál es la verdadera circuncisión? En el corazón. Ese es un verdadero judío. Noten lo que dice Gálatas 3, versículo 27 al 29. Para formar parte del pueblo de Dios, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas que no hay necesidad de que se circunciden. Inclusive ese es el tema central del libro de los Gálatas. Pablo está atacando la ley o el concepto de ley desde la perspectiva de los fariseos y de los falsos maestros, porque los fariseos habían distorsionado este principio, estaban metiendo este rito doloroso a los gentiles de Galacia. Y noten cómo les dice Pablo a los Gálatas, Gálatas 3:28, 27 al 29. Noten lo que dice el apóstol Pablo: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Pregunto, para formar parte del pueblo de Dios y para ser hijos de Dios, ¿tenemos que circuncidarlos? ¿Tenemos que seguir el judaísmo? No, porque en Cristo estamos ¿qué? Revestidos. La salvación ahora no es por practicar un rito. Inclusive la salvación nunca fue por eso. Ya vamos a ver más adelante que la salvación siempre ha sido por gracia. Ahora, ¿cuál es la verdadera circuncisión? Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino que el guardar los mandamientos de Dios. Ahora, ¿será cierto, hermanos, que guardar los mandamientos es una carga?
Porque Alducín dice de que los adventistas seguimos una carga del antiguo pacto. ¿Será cierto, hermanos, que los mandamientos son una carga pesada? Lo que era una carga pesada, ¿cuál era? Ese doloroso rito, no los mandamientos de Dios. Noten lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 al 3. En esto conocemos el que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Una mejor traducción sería: sus mandamientos no son difíciles de guardar. Pregunta, hermanos, ¿son los mandamientos de Dios una carga? No. ¿A qué carga se referían los apóstoles en el concilio de Jerusalén? Que era una carga. ¿Al rito doloroso de qué? De la circuncisión. Esa era una carga que ni nosotros ni nuestros padres lo pudieron llevar, dijo Pedro. Ahora, vámonos a la tercera mentira. Ahora, y por cierto, hermanos, no le podemos llamar a los adventistas, como dice Alducín, no le podemos llamar judaizantes, porque nosotros los adventistas no predicamos que a la gente debe circuncidarse. Nosotros no enseñamos eso. Entonces, aquí queda tirada al suelo esa mentira que dice este pastor, que nosotros somos los judaizantes del siglo XX. Esta serie de predicaciones fue grabada el año pasado. Por eso es que él dice siglo XX. Ahora, hermanos, ¿nosotros no somos judaizantes como él dice? No, porque nosotros no predicamos a nadie que deba de circuncidarse. Ahora la circuncisión, ¿a dónde es? En el corazón. O sea, obedecer los mandamientos no es judaizar, porque dice Pablo que la verdadera circuncisión, ¿qué es? Guardar los mandamientos. La tercera mentira que dijo Armando Alducín, dijo que estas cargas pesadas que los adventistas enseñamos, dice que se dieron en el pacto de la ley y que hoy estamos en el pacto de la gracia. Así dijo él. Qué tremenda, hermano, qué tremenda herejía. ¿A dónde dice la Biblia que hay pacto de ley y pacto de gracia? ¿A dónde dice la Biblia eso? No hay ningún versículo que hable de pacto de ley y pacto de gracia. Y esta enseñanza, hermanos, es muy común en las iglesias protestantes. Sostienen de que antes la salvación era por ley y ahora por gracia. Dan a entender que Dios tiene dos formas de salvar. Los judíos se salvaban por ley y ahora por gracia. Eso es una herejía. La salvación siempre ha sido por gracia. Desde antes de la fundación del mundo se dio el Cordero para que muriera por nosotros, como un Cordero sin mancha y sin contaminación. La gracia siempre ha existido, la salvación siempre ha sido por gracia. Todos los profetas, todos los hijos de Dios fueron salvados por gracia. Esos corderos que mataban en el santuario por la culpa, no era el cordero que limpiaba el pecado, sino por la fe que un día iba a venir a morir el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siempre la salvación ha sido por gracia, nunca por ley. Es un error decir pacto de ley y pacto de gracia. No existe pacto de ley y pacto de gracia. Esta es una falacia que se inventó este pastor. No existe pacto de ley y pacto de gracia. Nadie se ha salvado por ley, nunca, jamás. La salvación solamente es de una manera, y es aceptando a Cristo como nuestro Salvador y Redentor. Dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente ¿quién? En Cristo Jesús. Ahora, es bien interesante, hermanos, que entendamos lo siguiente. La Biblia de lo que habla es de antiguo pacto y nuevo pacto. De eso sí la Biblia habla, pero no de pacto de ley y pacto de gracia, como dice Armando Alducín. Eso es una falacia que se ha inventado él. La Biblia habla de antiguo pacto y nuevo pacto. La Biblia católica dice antigua alianza y nueva alianza. Ahora, ¿cuál es la diferencia del antiguo pacto y cuál es la diferencia del nuevo pacto? ¿Cuál es la diferencia? Saben, entre las iglesias protestantes y la iglesia católica enseñan de que en el antiguo pacto era la ley, estaba la ley, y que en el nuevo pacto la ley desapareció. Voy a leerles, hermanos, 2 versículos bíblicos para demostrar de lo que cambió en el antiguo pacto al nuevo pacto
no fueron las leyes de Dios, sino que el lugar donde estaban escritas esas leyes, de tablas de piedra a mente y corazón. Pero la ley sigue en el nuevo pacto. ¿Me estoy dando a entender? O sea, los protestantes esto no lo van a entender. Este pastor tampoco no lo va a entender. ¿Por qué? Porque hay un velo en sus ojos. No entienden esto. Ellos creen de que el defecto del antiguo pacto estaba en la ley de Dios. Pero vamos a ver que el defecto estaba en el corazón de los irregenerados, del pecador. Por eso es que Dios toma esas leyes que estaban en las tablas de piedra y las mete ¿a dónde? En la mente y el corazón. Noten lo que dice Jeremías 31, versículo 31 al 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en su mente y las escribiré y en sus corazones. Pregunto, ¿la ley cambia? ¿Cambia la ley de Dios? ¿Hubo una modificación? Dice el texto que les daré otras leyes. Dice el texto que les daré leyes mejores. No, daré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. Y yo seré para ellos Dios y ellos serán por mi pueblo. ¿Cambió la ley en el nuevo pacto? ¿Sigue vigente la ley? Sí, pero ahora ¿a dónde están? En la mente y el corazón. Mientras que los fariseos querían observar una ley externa, solo en letra, como un código frío de leyes y prohibiciones. Pero el objetivo de Dios no era eso. Dios siempre quiso, y ese fue el deseo de Dios, escribir esa ley en la mente y el corazón de sus hijos. Y noten lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 17. Y nos atestigua el mismo Espíritu. Esta palabra mismo Espíritu significa, hermanos, de que el mismo Espíritu Santo que escribió la ley en tablas de piedra es el mismo Espíritu que escribe esa ley en la mente y el corazón de los creyentes, de sus hijos. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, un nuevo pacto. ¿Y cuál es? Dice el Señor, pondré otras leyes. ¿Dice eso? Mis leyes. Pero ¿saben que así lo leen los evangélicos? Que Cristo vino a dar otras leyes, y las que escribe Dios en la mente y el corazón son las leyes de Cristo. Esa es otra herejía que tienen ahora los protestantes. Dicen ahora, nosotros obedecemos la ley de Cristo, no la ley del Padre. Mire qué absurdo. Si la ley de Cristo, ¿cuál es? La misma ley del Padre. Yo y mi Padre uno somos. Yo no he venido a predicar otra doctrina, sino ¿cuál doctrina dio Cristo? La de mi Padre. ¿Vengo a obedecer qué? ¿Hacer la voluntad de quién? De mi Padre. ¿Cuál ley escribe Dios en la mente y el corazón de los creyentes? Las mismas leyes. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Noten que se relaciona este pacto con los pecados y transgresiones. Hermanos, ¿qué es pecado? 1 Juan 3:4 dice que es transgresión de la ley. Inclusive aquí se usa la palabra pecado, anomía y armatía en el idioma griego. Armatía es pecado y transgresión es anomía, no conformidad con la ley en el texto griego. O sea, aquí el escritor de Hebreos está haciendo un énfasis a las leyes morales de Dios que son escritas en la mente y el corazón del creyente. Ahora, hermano, ¿qué es lo que fue abolido con la muerte de Cristo? ¿Hubo alguna ley que fue abolida? Sí. ¿Y era cuál ley? La que querían meter los judaizantes. ¿Y cuál era? Los ritos y ceremonias. Porque eso significa ¿qué? Judaizar. ¿Necesitamos hoy circuncidarlos para ser salvos en el prepucio? No. ¿Necesitamos matar corderos? No. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro ¿qué? Cordero. Y Cristo es nuestra Pascua, dice Pablo. Entonces vemos de que lo que dice Armando Alducín es otra mentira. En el nuevo pacto sigue vigente que las leyes morales de Dios no cambian. ¿Por qué razón Dios tendría que aniquilar o modificar o abolir su ley? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el defecto para que Dios la modifique?
Si las leyes de Dios son santas, justas y buenas y perfectas, ¿por qué tendría que haber una modificación en las leyes? El texto dice: pondré mis leyes en sus mentes y en su corazón las escribiré. Entonces, la tercera mentira queda refutada por las Sagradas Escrituras. Ahora, la cuarta mentira, hermanos, ¿cuál es? Armando Alducin dice que los adventistas no entendemos, y oiga qué arrogante es, lo está diciendo que somos ignorantes. Dice que los adventistas no entendemos que hoy estamos bajo la gracia y no bajo la ley, porque el protestantismo cree de que obedecer los mandamientos de Dios es estar bajo la ley. Qué tremenda confusión, hermanos. ¿Qué es estar bajo la ley? ¿Y qué es estar bajo la gracia? La expresión estar bajo la ley es usada por el apóstol Pablo en dos contextos. Por ejemplo, la dice en Romanos 6, donde dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en Gálatas 4:4 se usa de diferente contexto la expresión estar bajo la ley. Cristo nació de mujer y bajo la ley. Son dos contextos diferentes y que se deben de interpretar de diferente perspectiva de acuerdo al contexto. Cristo nace bajo la ley, pero también Pablo dice que nosotros no debemos de permitir que el pecado se enseñoree de vosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dos contextos diferentes. Cuando el apóstol Pablo se refiere a los cristianos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, se refiere o es una referencia a vivir en pecado. Estar bajo la ley en la Biblia, noten que estoy diciéndole a grandes rasgos lo que significa estar bajo la ley. Aquí pudiera hacer una cátedra yo de todos estos versículos, meterme en griego, hebreo, pero yo sé que la gente entiende cuando se le explica así de una forma concisa y precisa. Estar bajo la ley, cuando se refiere a los cristianos, se refiere a estar en pecado. Estar bajo la ley significa vivir en pecado. En otras palabras, hermanos, la ley lo que hace es condenar al pecador, al transgresor, no porque la ley sea mala, el malo es el pecador. La ley cumple su función, la ley solamente señala el pecado. Entonces, cuando alguien está bajo la ley, es porque esa persona que está en pecado, porque pecado es que transgresión de la ley. Entonces, una persona que obedece la ley no está bajo la ley. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Quienes están bajo la ley en la Biblia es los que la quebrantan. Les voy a poner un ejemplo sencillo para que entiendan este principio, que ojalá lo entiendan los seguidores de este falso pastor Armando Alducin. Supongamos de que yo voy en la carretera en el carro. Aquí en El Salvador, ¿cuál es la velocidad máxima para viajar en la carretera? Yo creo que es 80 kilómetros, va. 80 kilómetros, ¿sí? 90 kilómetros. 90 kilómetros la velocidad máxima. Pero si se pasa más de 90 kilómetros, supongamos 100, peor si va en la carretera en la capital de San Salvador y se pasa un semáforo y un policía de tránsito lo persigue y lo logra detener. Pregunto, hermano, en ese momento, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Está bajo la ley? ¿Por qué? Porque la quebrantó. ¿Y qué es lo que se merece en ese momento? Una multa. Porque la ley, ¿qué es lo que dice? Tienes que pagar. Eso es estar bajo la ley. Pero si alguien no le debe nada a la ley, está bajo la ley. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos miedo que los venga a capturar la policía aquí. Bueno, que nosotros no le debemos nada a la policía. Bueno, que hoy está peligroso porque hoy hasta por un falso testimonio, un chisme lo pueden llevar a capturar la casa a uno. Pero pongámosla desde esa perspectiva. Nosotros estamos aquí, nosotros afligidos que la policía los puede venir a capturar aquí a nosotros. Yo no le debo nada a la policía. Yo no le debo nada a la ley. Yo estoy libre de la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Los transgresores. O sea, Armando Alducin al revés lo entiende. Cree de que estar bajo la ley es obedecer la ley. Es al contrario. ¿Quiénes están bajo la ley? El impío, el pecador, no los hijos de Dios. Los hijos de Dios están libres de la ley.
Ahora, ¿cómo es que los hijos de Dios se libraron de la ley? ¿Cómo hicieron para librarse? Si la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos la condenación. Todos somos contados por infractores. Ahora, volvamos al ejemplo del semáforo. Supongamos que el policía de tránsito me alcanza. El policía de tránsito me dice, señor, usted ha quebrantado la ley, por lo tanto está bajo la ley. Y yo lo miro así con una cara así de gatito tierno, y le digo, señor policía, yo estoy bajo la gracia. ¿Es verdad que estoy bajo la gracia? ¿En ese momento estoy bajo la gracia? No, estoy mintiéndole. Porque si hubiera estado bajo la gracia, no hubiese quebrantado ¿qué? La ley. Entonces, como ya infringí la ley, estoy bajo la ley. ¿Y qué es lo que me dice la ley? Pagá. Pero yo le lloro y le suplico al policía de tránsito que no me ponga la esquela porque son $100 y hoy cuesta conseguir $100. Ganarse $100, cuesta. Y yo le ruego al policía, señor policía, no me ponga la esquela, perdónemela. Y viene el policía y me dice, bueno, Rafael, te la voy a perdonar, vete tranquilo para tu casa. ¿Es correcto eso? ¿Que me la perdone la esquela? ¿Y que yo me vaya tranquilo para la casa? Bueno, de alguna manera yo me voy tranquilo para la casa, porque no me la puso, y me voy feliz, porque me libré de que me pusieran una esquela de $100. Pero eso es ilegalidad. Eso es ser ilegal. Porque el policía está infringiendo la ley también ahí. Porque lo correcto, ¿cuál era? ¿Qué hubiese sido? Que él me hubiera dicho, bueno, Rafael, te perdono la esquela, pero yo voy a tener que pagarla de mi bolsa, porque la ley, ¿qué? Hay que cumplirla, porque la ley es buena, santa, justa, y tiene que pagar lo que la ley demanda. Esto pasó en el plan de salvación. Yo fui libertado de la condenación de la ley, pero ¿quién pagó esa paga que la ley demanda? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo me libertó de la condenación de la ley. Entonces, estar bajo la ley es una persona que está sin Dios y sin esperanza porque quebranta la ley. Quebrantar la ley es vivir en pecado, porque el pecado es infracción de la ley. O sea, los hijos de Dios no están bajo la ley. ¿Por qué? Porque obedecen la ley. Noten lo que dice Romanos 6. Qué confusión en el protestantismo, hermanos. Ellos creen al revés, creen de que estar bajo la ley, ¿qué significa? Obedecer la ley. Noten lo que dice Romanos 6, 15. Esto es lo que no entienden los protestantes. Los cristianos los hijos de Dios hemos sido libertados de la ley, de la condenación de la ley. Pero ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para seguir quebrantándola? Noten lo que dice Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Pregunto, hermano, ¿Jesucristo nos sacó de la cárcel del pecado? Sí, lo libertó. ¿Pero para qué? ¿Para que vayamos otra vez a pecar? ¿Para que vayamos otra vez a quebrantar la ley? ¿Para qué nos sacó de la cárcel? ¿Para qué? Para obedecerle. Ahí dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que a quien le obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. En Cristo ya no estamos bajo la ley, porque ahora ya no le obedecemos al patrón pecado, sino que le obedecemos ¿quién? Al patrón justicia, que es Cristo Jesús. Ahora le obedecemos a Dios, su ley. Ahora, es bien interesante, hermanos, que esto los protestantes jamás lo van a llegar a entender, y este pastor está confundido. La ley no es la que esclaviza. ¿Qué es lo que esclaviza? El pecado. Sí. Jesucristo dijo, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Pero los protestantes, ¿qué es lo que dicen? La ley esclaviza. Así lo entienden.
Obedecer la ley que obedecen los adventistas es estar esclavizado. Y empiezan a manipular texto bíblico, como por ejemplo la alegoría del esclavo y la libre, de Agar y Sara que menciona Pablo. Lo que esclaviza no es la ley, lo que esclaviza es el pecado. La ley solamente cumple su función. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Son los impíos, no los adventistas. La ley no esclaviza, al contrario, nos hace libre al obedecerla. ¿Saben qué es lo que dijo el salmista? Mucha paz tienen en su corazón los que aman tu ley. Usted, hermano, ¿por qué va a estar afligido de que lo llegue a capturar la policía a medianoche? ¿Por qué, hermano? Si usted no le debe nada a la ley. ¿Por qué usted va a estar preocupado andar en la calle? Preocupado porque vaya a pasar un carro de la policía y se baje y le diga: ¡alto ahí! ¡Súbase el carro! ¿Por qué si no le debemos nada a la ley? Somos libres. ¿Por qué usted va a estar preocupado a la hora de estarse comiendo un plato de comida en su casa? Preocupado que ya lo van a llegar a capturar. ¿Por qué? Porque ese plato de comida se lo ganó honradamente, no se lo robó a nadie. Usted no está bajo la ley. ¿Está qué? Bajo la gracia. Interesante, hermano. La Biblia dice, hermano, que solamente una persona nacida de nuevo vive bajo la gracia y puede estar en armonía con los grandes principios de la ley. Entonces, hermanos, ¿entendieron, hermanos? Los adventistas no somos fariseos. Los adventistas no somos judaizantes, porque a nadie le enseñamos que se circuncide, ni que practique rito. Los adventistas reconocemos de que lo que cambió en el nuevo pacto no fueron las leyes divinas, sino que en lugar de escritura, de tablas de piedra, a mente y corazón. Los adventistas reconocemos de que estar bajo la ley es estar ¿qué? Viviendo en pecado, estar sin Dios y sin esperanza. Este pseudo pastor aplicó estos términos descontextualizados a la iglesia adventista del séptimo día, que los adventistas somos judaizantes. Ser judaizante es decirle a la gente: no cometa adulterio, no le robe a su prójimo, no levante falso testimonio contra su prójimo. Eso significa ser judaizante. Qué tremendo engaño, qué tremenda mentira. Obedecer los mandamientos de Dios no es judaizar. Inclusive eso es lo que Dios quiere, que nosotros obedezcamos ¿qué? Sus mandamientos. Hermanos, tengamos cuidado con estas falsas enseñanzas. Muchas personas, porque no estudian, pueden caer en estos errores doctrinales y no puedan defenderse a la hora de que llegan estas enseñanzas. Fariseos. Nosotros no somos fariseos, ni somos judaizantes. Somos adventistas del séptimo día, que enseñamos al mundo que hay que obedecer los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto, que señala a nuestro Dios como creador de los cielos y la tierra. Hermanos, hasta aquí llegó el estudio, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.